Buenas tardes a todos los asistentes. Gracias a todos por estar aquí. Esta tesis se titula El objeto diseñado a la luz de la teoría de la práctica social. Explora el caso del teléfono y el estudio se circunscribe a Ecuador desde los años 1970 al 2020 e incluye desde el teléfono fijo de disco hasta el celular 4G. Fue dirigida por la doctora Vanessa Martello y el arquitecto magíster Homero Pellicer. Empiezo agradeciendo la lectura del tribunal. Las observaciones en su mayoría fueron incorporadas ya al documento final y con su permiso voy a ir retomándolas también a lo largo de la exposición. Para empezar, hay que decir que el diseño tiene un impacto directo en la configuración de lo material. Al diseñar objetos, el diseñador coproduce experiencias de consumo y propone la materialidad que circula en los distintos sistemas de prácticas. Este estudio visibiliza cómo el diseño modifica lo cotidiano, el consumo y cómo contribuye a sostener o no prácticas específicas. Los resultados más importantes de esta tesis dan paso a la presentación de 3 productos. Primero, un modelo matemático altamente predictivo que pone en evidencia el uso de la estadística multivariada como auxiliar del análisis morfológico de los objetos diseñados. Segundo, una detallada historia material, social y práctica del teléfono. Y finalmente, un modelo que busca presentar de manera teórica las relaciones y vínculos que se establecen entre el objeto diseñado y la práctica social. Por otro lado, el estudio evidencia que cuando el diseño y las prácticas sociales se ponen en juego, establecen una estructura relacional compleja, cambiante y multidimensional, y da cuenta de la configuración disciplinar del diseño en torno a su relación con el contexto y el usuario, así como sus implicaciones en la vida cotidiana. También pone en evidencia nuevas vacancias que son relevantes para el estado actual de la humanidad. Profundizaré en estos temas más adelante. Al esclarecer el juego de relaciones que se establecen y articulan entre la práctica social y el producto de diseño, se pudo comprender de manera más profunda el impacto que este último tiene en la sociedad. Se pudo apreciar y describir claramente cómo el diseño y sus dimensiones dialogan con los componentes de la práctica. Y el modelo teórico obtenido evidencia dichas relaciones y posibles nuevos planteos teóricos y metodológicos en la disciplina. También me permitió entender el entramado de relaciones que se establecen entre el individuo y el objeto, entre el diseño, el consumo y lo social. La atención se centró en explorar la historia del teléfono en esta dinámica de interacción y las prácticas que se asocian. Así se logró el mapeo de los cambios en las prácticas cuando hay rupturas en el sistema de relaciones. Se pudo entender también la vida del objeto inmerso en lo cotidiano, se mapearon las continuidades y discontinuidades, nuevas configuraciones, reconfiguraciones, tanto en la práctica como en el diseño en sí. Se logró visibilizar el impacto que el diseño tiene no solo en la configuración de lo material de las prácticas, sino también en la creación, modificación y desaparición de las competencias y sentidos. Esto posibilitó mirar a la disciplina, sus procesos y protagonistas como una parte de la complejidad de las prácticas y de lo social desde esta nueva óptica. Por otro lado, los resultados del estudio demuestran que el teléfono pasa de ser un artefacto que soporta una única práctica, la del telefoneo, a ser una materialidad de soporte de una cantidad de prácticas sociales, que se estructuran en complejos múltiples y diversos en función de cada persona. Se evidencia así que cuando las prácticas llegan a depender unas de otras y que se constituyen en complejos, las características emergentes no pueden reducirse a las prácticas individuales de las que están compuestas. Es decir, ya no se puede mirar al telefoneo como una práctica social aislada, sino que está inmersa en el complejo de lo que es posible hacer hoy con el teléfono. Además, el teléfono demuestra una inmensa capacidad para establecer relaciones con otros objetos, en principio a través de redes analógicas y posteriormente a través de redes digitales, gracias a la red de Internet y otros sistemas inalámbricos. Actualmente, el Internet de las cosas hace que este artefacto establezca un intensivo intercambio de datos con otros dispositivos, como el computador, la tableta, la TV, los relojes, aspiradoras y demás. Y de esta manera se conforma una red objetual altamente eficiente, donde el teléfono celular hace las veces de control remoto o central de mando. El dispositivo se inserta en cada vez más prácticas. El celular incluye tantas funcionalidades en paralelo
que es difícil definir claramente si hoy en día sigue siendo solo un teléfono e incluso si su nombre sigue siendo pertinente. Respecto al recorte temático y dando cuenta de una de las dudas del tribunal, el estudio se circunscribe al campo del diseño industrial contemporáneo, que concibe al diseño como un proceso de configuración formal, complejo e integral, donde el objeto resultante es una suerte de amalgama de diversas dimensiones que van desde lo más material hasta sus propiedades más intangibles. Se consideraron dos recortes para el estudio: el recorte geográfico, que está circunscrito al Ecuador, y el histórico, que considera como espacio temporal al periodo comprendido entre los años 1970 y 2020. Se destaca, con esto doy cuenta de otra de las inquietudes del tribunal, que en Ecuador en 1972 se integra todo el sector de las comunicaciones en un solo organismo, llamado Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones o IETEL, y se integra también a las comunicaciones vía satélite, llegando así a lo que se podría considerar como la masificación del uso del teléfono a nivel nacional. Por otro lado, en 2020 se implementaría el sistema 5G de telefonía celular, hecho que no se concretó por la emergencia sanitaria. Sin embargo, este periodo y de igual manera permitió mapear prácticamente todos los estadios masificados de desarrollo del objeto y las diferentes prácticas anexas. Dentro de este periodo, se toman como momentos clave para el análisis del caso las instancias de ruptura tecnológica, es decir, los momentos en los que la concreción material del producto se ve afectada. A estas rupturas se las considera a manera de pliegues en la historia o quiebres de discontinuidad, que a su vez determinan cambios sustanciales en el objeto y en la práctica. En este caso se manifiestan en el siguiente orden: teléfono fijo de discado o teclado, teléfono inalámbrico y los teléfonos celulares de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Respecto a la pregunta problema, y respondiendo a las dudas de uno de los tribunales, durante el análisis del estado de la cuestión se encontraron estudios diversos y abundantes, entre los que se cuentan 33 más relevantes, donde se ponen en relación diferentes disciplinas con las nociones de práctica social. Otros estudios menos abundantes, pero sí más profundos, sobre la teoría de la práctica social en relación a cuestiones de sustentabilidad. Y se encontraron solo 2 casos donde se plantea un diálogo directo entre el diseño y la teoría de la práctica social, y son los trabajos de Scott 2008 y Kuijer 2014. Dando cuenta de otra inquietud del tribunal, puedo decir que ninguno de los 2 autores mencionados llega a la teorización. Los estudios se circunscriben al uso de la teoría práctica como herramienta de diagnóstico de la problemática de diseño a abordar, pero no se llega a proponer un modelo teórico ni metodológico que pudiera aportar al marco teórico de la disciplina. Estos estudios se quedan en una fase descriptiva, se podría decir. Por motivos de tiempo no puedo detenerme más en este análisis, pero se halla plenamente desglosado en el documento entregado. Puedo mencionar que en general en el recorrido del estado de la cuestión se evidenció que las conclusiones de los estudios donde se discute la relación diseño, contexto, consumo, invitan a reflexionar acerca del diseño desde ópticas más innovadoras y a teorizar sobre la relación objeto-práctica para comprender el rol del diseño en el consumo. Y precisamente esta es la vacancia en la que se insertó esta tesis doctoral. Durante la fase de problematización se propusieron una serie de interrogantes vinculadas al diseño y al consumo. No se podían responder todas en esta tesis, así que a la larga sucesión de preguntas que emergieron del recorrido problemático, finalmente terminaron decantando 2, que son las que vemos enunciadas en la diapositiva. ¿Qué tipo de relaciones se establecen entre el objeto diseñado y las prácticas sociales? Y de qué maneras las relaciones que se establecen entre el diseño y la teoría de la práctica social pueden dialogar. Había al respecto alguna duda por parte de uno de los tribunales sobre una pregunta no respondida. Espero haber solventado la duda con esta aclaración, ya que estas son las preguntas de investigación que se trabajaron y que se respondieron a lo largo de la tesis. Ahora, respecto a la metodología, para la recolección de la evidencia empírica y su tratamiento, se propuso un estudio de casos de metodología mixta, de alcance explicativo, que combina métodos cualitativos y cuantitativos. Esta propuesta permitió abordar la complejidad de la problemática y explorar las relaciones que se generan entre objeto y práctica.
Para guiar el estudio, se propusieron dos hipótesis. La hipótesis 1 propone que cuando el diseño y las prácticas sociales se ponen en juego, establecen una estructura relacional compleja y multidimensional. Esta estructura se modifica y recrea constantemente en un proceso de sucesivos acoplamientos a los cambios de las partes y del contexto. Por otro lado, la hipótesis 2 propone que a partir del estudio de la relación que el diseño establece con la práctica social en el tiempo y el espacio, los cambios y transformaciones que se dan en esta puesta en común, es posible dar cuenta de la configuración disciplinar del diseño, especialmente en torno a su relación con el contexto y el usuario, así como a sus implicaciones en la vida cotidiana. En este sentido, el uso de métodos combinados fue clave en el momento de comprender la dinámica de las prácticas, así como el trazado de esquemas, mapas y estructuras relacionales que permitieron dar cuenta de las relaciones que se construyen entre todos los componentes de la práctica. Siguiendo la propuesta de diversos autores, se privilegió el abordaje amplio de cada uno de los elementos antes que la profundización de uno o pocos de ellos, ya que en el estudio de la práctica social se comprende en la totalidad de las dinámicas más que en la explicación detallada de los elementos por separado. Así que se propuso como objetivo general, como se puede ver en la diapositiva, analizar las relaciones existentes entre los factores constitutivos del objeto diseñado a partir de la teoría de la práctica social, mediante el análisis del caso del teléfono en Ecuador desde el año 1970 al 2020, y como objetivos específicos, mapear la concreción material y significativa del teléfono a nivel general, su difusión, prácticas asociadas, analizar a partir de las relaciones encontradas los factores que se ponen en juego en la modificación de las prácticas sociales relacionadas con el uso del teléfono, así como la configuración formal del mismo. Encontrar las relaciones que se dan a nivel teórico y de allí proponer un modelo teórico que explique la vida del objeto diseñado a partir de los planteamientos de la teoría de la práctica social. Con la finalidad de cumplir el primer objetivo específico, se recurrió a la investigación bibliográfica y el análisis morfosemántico y funcional de los objetos. Con esto se pudo profundizar en la reconstrucción de las relaciones entre los componentes de la práctica y los del diseño. Además, se trabajó el análisis de contenidos de las publicidades vinculadas a dichos objetos en los momentos en los que se plantean las rupturas antes descritas. Esto permitió explorar los significados e imaginarios que circulan sobre los objetos. El segundo objetivo se abordó en las entrevistas individuales, que dan cuenta de los cambios introducidos en las prácticas derivadas del uso del producto del diseño estudiado. Una vez recopilada toda la información y por medio del armado de estructuras relacionales, matrices de comparación y la creación del modelo teórico, se alcanzaron el tercer y cuarto objetivos específicos. Respecto a las técnicas de investigación, puedo mencionar que para la elaboración de las entrevistas, la muestra fue no probabilística. Se realizaron 35 entrevistas semiestructuradas profundas. A estas se sumaron al menos 20 entrevistas de control que no fueron procesadas porque arrojaban los mismos datos. El tribunal tenía la duda sobre la composición de la muestra. Al respecto, puedo mencionar que los entrevistados fueron ecuatorianos, residentes en distintas regiones del país, Costa Norte, Costa Sur, Sierra Norte, Sierra Sur. Por dificultades de acceso a la fuente producto de la emergencia sanitaria, no fue posible acceder a entrevistados de la región amazónica, pero se incluyeron 2 migrantes que han residido largo tiempo y residen en Europa y Estados Unidos, de tal manera que se pudieran detectar diferencias según el lugar de origen y residencia. A pesar de ello, durante el estudio no se evidenciaron cambios en función de la región. Las entrevistas realizadas se transcribieron y analizaron íntegramente usando el software Atlas-T y en el procesamiento se llegó a la saturación teórica de la información en la entrevista número 25. Por otro lado, para el análisis de contenidos publicitarios se trabajó en base a los criterios metodológicos propuestos por Krippendorff. Respondiendo a la duda del tribunal, quisiera aclarar que el corpus analizado en este caso es de 95 piezas publicitarias, seleccionadas con recortes temporales, que permitieron apreciar el cambio tecnológico en la concreción material y funcional del objeto y del discurso publicitario. Es decir, se usó una muestra no probabilística. Se creó para ello una matriz de análisis donde las 101 variables y subvariables revisadas se determinaron con base a criterios teóricos propuestos por Dondis, Peninu y López,
Toda la determinación de variables, subvariables, criterios y demás están desglosados en los anexos, y por motivo de tiempo no puedo profundizar más, pero el proceso fue sumamente riguroso y a pesar de ser para la aplicación de métodos cualitativos, se describen a detalle cada uno de los ítems y sus criterios de análisis. Una vez procesados los datos con enfoque cualitativo, se trasladaron los resultados también a una matriz numérica para procesarlos con estadística multivariada. Esto con la idea de completar la información e identificar posibles modelos matemáticos. Luego del procesamiento se verificó que no hay diferencias según el origen de las publicidades, con lo cual se validó también la composición del corpus. Respecto al análisis morfosemántico de los objetos, se conformó el corpus con 95 teléfonos correspondientes a los estadios de desarrollo tecnológico. El muestreo también en este caso fue no probabilístico. Las variables y subvariables del análisis morfológico sumaron un total de 35 ítems y se basaron especialmente en los criterios morfosemánticos del diseño industrial propuestos por Sánchez. No se analizaron accesorios como fundas, carcasas, colgantes y demás en el estudio morfosemántico, pero la temática sí se abordó durante las entrevistas y los resultados sobre el rol que cumplen en el desarrollo de cada etapa del teléfono se incluyen en el capítulo que recopila la historia social y práctica de este. Con esta aclaración espero haber respondido otra de las inquietudes del tribunal respecto del análisis de los objetos industriales y especialmente de los accesorios. Retomando el tema, en este caso también se construyó una matriz de registro. Posteriormente, los datos cualitativos se transformaron a valores numéricos para someterlos al procesamiento multivariado. Y en este procesamiento se usó el programa MATLAB, aplicando métodos de clusterización como KNN y CART, en los cuales se obtuvo como resultado un interesante modelo matemático altamente predictivo, con un nivel de confianza superior al 99%, en el que se evidencia que las variables más relevantes para la descripción de la vida morfológica del teléfono son la complejidad significativa y la complejidad funcional. Estoy consciente de la ilegibilidad de la diapositiva. Esta únicamente tiene la finalidad de evidenciar parte de los esquemas relacionales y el enorme caudal de información procesada durante la triangulación de resultados. Resulta difícil e infructuoso mostrar las matrices de comparación por su tamaño. Ahora, respecto al desarrollo de la investigación, puedo mencionar que se obtuvieron datos muy interesantes. Tal como lo propone Foucault, se inició con la reconstrucción de la información histórica del teléfono y se cruzó esta con la evidencia recabada de los otros métodos. Se construyó una historia social, material y práctica del teléfono, que es un estudio profundo acerca de los cambios que se establecen en las relaciones entre objeto diseñado y prácticas sociales. Finalmente se armó el modelo teórico en el que se explica la manera en que las dimensiones del objeto y las de la práctica social se encuentran e interrelacionan. El modelo explora también la influencia del contexto y la formación de complejos y redes de prácticas y objetos. A lo largo de la investigación se evidenció la potencia que lo tecnológico tiene en la transformación social a través del diseño en el caso del teléfono. Este nace en 1854 y empieza a difundirse rápidamente por el mundo. 3 décadas luego llega a Ecuador para masificarse alrededor de los años 70, gracias al interés estatal por impulsar este nuevo tipo de comunicación. Luego, el desarrollo tecnológico y la continua inserción de innovaciones van a determinar cambios importantes en las formas de practicar el telefoneo. La materialidad, las competencias y los sentidos inmiscuidos en las prácticas también. Es complejo narrar a detalle la historia social y práctica del teléfono en 40 minutos, así que me concentraré en los hallazgos más importantes. A lo largo de su historia, el teléfono, respecto a su materialidad, transita desde unas complejidades funcionales y significativas bajas, como en el teléfono fijo, hasta llegar a los máximos de su complejidad en el 4G. Por otro lado, la complejidad estructural se mantiene media hasta que en el 4G se vuelve baja. Esto se debe básicamente al carácter económico de su forma y al alto nivel de estandarización al que llega. Esto implica también una tendencia clara en el teléfono. A menor complejidad estructural, encontramos mayores complejidades significativas y funcionales. Ana, perdón, Dígame. estás en la mitad de tu presentación. Gracias. Otro hallazgo importante está en la relación del objeto con otras prácticas que van más allá del telefoneo. Es así que a medida de que el teléfono se desarrolla, genera un desplazamiento que va desde una práctica única hacia una multiplicidad de prácticas.
Inicialmente el dispositivo sirve solo para el telefoneo, pero a medida que se incorporan cambios tecnológicos, se suma también un creciente número de funcionalidades que van posibilitando la relación del objeto con otras prácticas. Específicamente en el 2G se suman los reproductores de música y el sistema de mensajería SMS. Y esta dinámica se va a potenciar con la conexión eficiente a Internet en el 3G. El 4G va a plantear una relación de diferente naturaleza. El telefoneo pierde importancia frente a otras prácticas sociales incorporadas. Los alcances prácticos a los que llega hoy en día el dispositivo evidencian un fuerte desplazamiento entre la designación del objeto y las aplicaciones prácticas del mismo. El 4G pone en evidencia una etapa en la que el teléfono está completamente inmerso en una infinidad de prácticas. La virtualización de la red objetual es otro tema que se hace evidente en el análisis. Como se puede apreciar en la diapositiva, a medida que se desarrolla el objeto se pasa de redes de relaciones analógicas para posteriormente construir redes digitales. Así se modifica la tipología de la red y su carácter espacial. Se pasa de lo doméstico, privado, analógico, a lo global, público y virtual. Cambio potenciado hoy en día por el Internet de las cosas, el uso de la nube y la cada vez más alta capacidad de conectividad. La relación objeto-espacio también se transforma. Se mueve en dos sentidos. Primero, en la posibilidad de desplazamiento, lo cual amplía el uso del objeto, liberando la práctica del espacio. Y segundo, con el aumento de la virtualización de lo cotidiano, lo que genera una desconexión con lo real y concreto. Esto transforma el acontecer diario y propicia el surgimiento de nuevas formas de hacer, nuevas prácticas y por tanto nuevas sensibilidades y nuevas formas de habitar. En estas formas de habitar también se modifica la relación del objeto-cuerpo. A partir del 2G, el tamaño del dispositivo se achica y esto garantizará una real portabilidad, generando un nuevo hábito. El celular no se separa nunca más del cuerpo, se adhiere al cuerpo como un elemento imprescindible. En palabras de McLuhan y Fiore, se vuelve una extensión del cuerpo, una prolongación de facultades humanas que van moldeando al individuo y a la sociedad. O como plantea Baudrillard, el cuerpo llega a ser el soporte privilegiado de la objetivación, el mito rector de una ética de consumo diferente. Por otro lado, y como era de esperar, en el mapeo de los significados y sentidos también se verificaron resultados interesantes. El teléfono fijo introduce fuertemente la percepción de control, especialmente control parental. Con la llegada del inalámbrico, el individuo se libera, la práctica garantiza la privacidad y se pasa de la esfera colectiva a la esfera individual. Hay una nueva libertad adquirida. Pero mientras más personal es el dispositivo y más libre se es para usarlo, aumenta también la sensación de dependencia. A esta se suma una tercera dimensión de sentido relacionada con la posibilidad cada vez mayor de interconexión, la posibilidad de desplazarse por el mundo de manera virtual en tiempo real, lo que cambia completamente la percepción de tiempo y espacio. Debido a los cambios en el objeto, la vida se hace cada vez más pública y de allí surge un fuerte sentido de control social. Si bien esto no es una consecuencia directa del objeto, el desempeño del objeto sí contribuye a exacerbar el uso de redes sociales. Un dispositivo eficiente, con abundantes recompensas internas, al estar inmerso con tanta fuerza en lo cotidiano, sin duda va a facilitar un uso intensivo de las aplicaciones de comunicación. De este modo, las redes sociales se amplían en cuanto a la cantidad, mientras se contraen en cuanto a su profundidad. Otro tema es el de la percepción del estatus y tecnoestatus. El teléfono desde sus inicios está revestido de un fuerte imaginario vinculado a lo tecnológico. Hoy en día parece inevitable y propone un practicante que desecha rápidamente el objeto. Se podría decir que se constituye como un objeto en el que la obsolescencia programada y percibida están expresadas en sus máximos niveles. El teléfono también parece afectar la percepción del tiempo. La noción de rapidez prima cuando se habla de este artefacto. A lo largo de su desarrollo, el uso del dispositivo favorece el ser eficiente. Finalmente, esto implica optimizar el tiempo. La finalidad lógica para este tipo de comportamiento es obtener tiempo libre o tiempo de ocio. Y aquí aparece la paradoja contemporánea del teléfono, y es que se usa bajo la idea de que su eficiencia nos hace ahorrar tiempo. Sin embargo, el tiempo remanente vuelve a invertirse en el mismo dispositivo.
Se puede decir que el teléfono como objeto diseñado influye en una variedad de espacios de lo cotidiano de manera sistemática y espectacular, estableciendo relaciones inéditas entre lo humano, lo tecnológico y lo diseñado. Este proceso histórico obviamente no ha sido violento, sino que se construye a lo largo del siglo XX y XXI con la venia del mercado, de la industria, la tecnología, la sociedad y el individuo mismo. Desde allí modifica la cultura y dentro de ella las prácticas cotidianas. El teléfono en la actualidad también presenta una dicotomía entre ser un elemento esclavizante y a la vez un objeto amado e ineludible. Ahora ya desde el punto de vista teórico, se comprueba que en el momento de la práctica el objeto se activa para cumplir con su razón de ser y dialoga desde sus múltiples dimensiones con los elementos que constituyen la práctica social. En la diapositiva se puede apreciar cómo la materialidad de la práctica, que incluye al cuerpo humano, se intercepta con la dimensión estructural del objeto. Esta relación se da a través de las experiencias encarnadas, como las sensaciones y percepciones corporales, y a esta se suma la ergonomía como forma de conectar de manera vívida entre el objeto y el cuerpo. Por su parte, las competencias de la práctica se interceptan con la dimensión funcional a través de la usabilidad, entendida esta como la posibilidad de establecer una comunicación clara y fluida entre el practicante y el objeto. Esta usabilidad se define a manera de interfaz, entendida como un plano en donde el usuario puede comprender cómo usar el objeto. Finalmente, los sentidos se interceptan con la dimensión significativa del objeto a través de la interpretación, la emoción y finalmente la identificación. De esta manera se puede decir que el objeto diseñado y las prácticas sociales tienen una relación sistémica, dependiente y dinámica, en donde el cambio es una constante. Por otro lado, se debe considerar que tanto el objeto diseñado como las prácticas están inmersos en una red objetual en el primer caso y en un complejo de prácticas en el segundo. No viven aislados, es decir, que se generan complejos de objetos y prácticas entretejidos en lo cotidiano e inmersos en un contexto. En ciertas circunstancias, estas redes se ven afectadas por agentes disruptivos y en esos casos el sistema entero se reacomoda. Objeto y práctica se modifican. Estos procesos son permanentes y continuos, unos más fuertes que otros y por tanto factibles de ser mapeados. Otros, que son más cotidianos, sutiles e individuales, pueden ser más complejos de abordar. Ahora, respecto al marco conceptual, puedo mencionar que el marco teórico de esta tesis se concentra en 3 ámbitos específicos: el diseño como disciplina inherente al contexto, el objeto diseñado y la teoría de la práctica social. Maceo, Giordano, Doberti y Vilchis, entre otros autores, coinciden en el carácter complejo y contextual de la disciplina. Indican la necesidad constante de actualización y redefinición del diseño y por ello su naturaleza cambiante y flexible. Miran el diseño como una disciplina orientada a dar soluciones para el contexto expresadas en forma y tridimensionales. Estas soluciones poblan el mundo de lo cotidiano. En el diseño, la forma se propone como un sistema de relaciones entre factores constitutivos. Es un producto cultural y comunicacional que tiene una función social que termina constituyéndose en producto de la cultura. Como tal, no es un sistema cerrado, sino un potencial de relaciones cambiantes en función de su inserción en un contexto determinado y las prácticas que en él existen. El diseño así concebido adquiere un carácter histórico denso al convertirse su propia historia formal en registro de los cambios históricos contextuales. Por otro lado, entendemos a los objetos diseñados como prolongaciones de actos humanos, instrumentos que se insertan en praxis específicas y que además aportan significaciones individuales y sociales. Un objeto no está aislado ni podría nacer de esta forma, ya que es el producto de una serie de vínculos relacionales y significativos. De esta forma, el objeto es también ocasión de contacto interindividual, donde el sujeto es parte del texto del mismo objeto. El objeto diseñado es objeto situado, cargado de interpretaciones y sentidos atribuidos por el usuario. De allí que se constituye en cultura material y testimonio de la historia humana. Estas ideas se retoman de autores como Moles, Baudrillard, Llobet y Sanin. En las prácticas sociales se ponen en relación 3 elementos: competencias, materialidades y sentidos. Los 3 se modifican constantemente. De esta manera se evidencia que en la práctica se da un lazo estrecho entre cómo se usa un objeto, su materialidad, su funcionalidad y los sentidos que se generan sobre él a través de la misma práctica y sobre la práctica a través del objeto.
Desde la teoría de la práctica social con autores como Shatsky, Nicolini, Schob y Reckwitz, entendemos que el mundo cotidiano se estructura en prácticas compartidas. La práctica implica la relación social e histórica de un individuo con el mundo. Una práctica es un comportamiento rutinizado conformado por varios elementos interconectados que incluyen por un lado las actividades corporales, mentales y materiales y por el otro el uso práctico, el conocimiento operativo, así como los sentidos y las motivaciones. Bien, ahora me voy a referir a las posibles extensiones derivadas del estudio en base a la sugerencia del tribunal. En esta tesis se pone en valor al diseño como parte fundamental de lo cotidiano y evidencia cómo lo cotidiano exige cada vez más al diseño como disciplina. Desde distintos ámbitos como la innovación, la ética, la sustentabilidad y el mercado, pero también desde los temas respecto a la humanidad, el respeto y la empatía. Este tipo de estudios que profundizan sobre las cuestiones del objeto son un aporte al estado del arte y por ende al marco teórico de la disciplina, ya que durante la investigación se pudo apreciar que hay pocos estudios que aportan a la teoría del objeto desarrollados en los últimos años. Desde la mirada de la teoría de la práctica social y el modelo teórico propuesto, se puede abordar al objeto desde las funciones que cumple en las prácticas, sus verdaderas utilidades, complejidades y responsabilidades, para desde allí aportar soluciones reales que contribuyan al bien común, la naturaleza y la inclusión. Por otro lado, el modelo teórico propuesto puede fortalecer vertientes como el diseño centrado en el usuario y el diseño experiencial. Esto porque las prácticas con sus componentes y las recompensas internas derivadas pueden ser cruciales en la experiencia del usuario, ya que todo usuario es practicante. Otro enfoque de diseño que podría beneficiarse de este modelo es el diseño social, ya que en este análisis de las problemáticas, el análisis de las problemáticas es central y el enfoque de la teoría de la práctica social permitiría un diagnóstico integral de los factores de la práctica o de las situaciones que requieren ser abordadas desde el diseño. Además, los estudios de temas de diseño cruzados con la teoría práctica pueden resultar eficientes para recabar información sobre otras dimensiones de la relación diseño-objeto, como por ejemplo cuestiones generacionales, de género, de clase social, que se hicieron evidentes a lo largo de este estudio, pero que no se incluyeron debido a que al ser materia de otras investigaciones requerirían ser profundizadas. La teoría de la práctica social demuestra su validez para la realización de investigaciones sobre diseños que fracasan en el mercado o que no se insertan eficientemente en prácticas determinadas y que se pueden convertir en desperdicios de recursos financieros, naturales y profesionales, así como en estudios que exploren sobre cómo la gente adquiere y organiza la suma de los productos con los que vive. Bien, estoy empezando a cerrar ya. Perdonen, creo que me perdí la... Bien. Quería concluir que el planteo metodológico de esta investigación permite llegar a la reflexión teórica, así como permitió la reflexión sobre las prácticas de investigación en sí. La selección de los enfoques, métodos, variables, muestras y sistemas de procesamiento de datos permitieron llevar a término un estudio fiable que alcanza eficientemente sus objetivos y responde las preguntas de investigación, respetando el marco conceptual y teórico rector de la tesis. Los recortes geográficos y temporales también resultaron eficientes para la recolección de datos, así como para el acceso a la fuente. Además, el estudio prueba la factibilidad de aplicar la estadística multivariada como asistente del análisis morfológico. De esta manera, se logra cumplir a cabalidad el objetivo general en la medida en que todos los objetivos específicos se cumplen. Respecto a la primera pregunta de investigación, ¿cuál es el rol que cumple el objeto diseñado en la emergencia, transformación y o desaparición de las prácticas sociales y viceversa? Se puede afirmar, perdón, pero me están pidiendo el ingreso. Voy a continuar, se me apareció una ventana emergente ahí sobre el Zoom. Bueno, se puede afirmar que el rol del objeto diseñado en la práctica social es mucho mayor del que se podría pensar inicialmente y no afecta a uno o varios elementos de la práctica, sino a todos en simultáneo, ya que el mismo objeto es portador de unas dimensiones que se entrecruzan integralmente con los elementos de la práctica. El rol es complejo, integral y abarcativo. De esta manera, la primera hipótesis planteada se corrobora.
En relación a la segunda pregunta de investigación, ¿qué tipos de relaciones se establecen entre el objeto diseñado y las prácticas sociales? Se puede afirmar que a cada elemento de la práctica le corresponde uno del objeto. En su encuentro se activan procesos que dinamizan tanto la práctica como el objeto y sus dimensiones, con particular énfasis en el significado, el sentido y las capacidades. Esto se debe a que son ámbitos menos estables y menos controlables, sea por parte del diseñador como por parte del practicante. De esta Ahora forma se sí, constata también la segunda hipótesis. perdón, 5 Ana, minutos. ahora sí, tus 5 minutos para el cierre. Gracias, sí, estoy cerrando. De esta forma se constata la segunda hipótesis, como les decía, y se da cuenta de la configuración disciplinar del diseño en torno a su relación con el contexto y el usuario, así como sus implicaciones en la vida cotidiana. En lo que respecta a nuevas líneas de investigación y posibles aperturas, esta metodología puede usarse eficientemente para otros estudios similares y en ese sentido sería importante realizar más estudios en otras categorías de objetos, como es el caso de objetos gráficos, textiles e inclusive arquitectónicos y urbanísticos, para evaluar si el modelo teórico propuesto es aplicable a otros tipos de productos o en su defecto si permitiría acoplamientos teóricos adecuados. Otra línea que se abre está en los modos en los que esta propuesta puede migrar a nivel metodológico. Para ello sería recomendable aplicar estrategias de investigación-acción que permitan generar modelos cuasi experimentales que faciliten la comparación de diferentes aterrizajes metodológicos con la finalidad de medir sus niveles de aplicabilidad y eficiencia en proyectos de diseño. Sería interesante también profundizar en investigaciones que exploren sobre cuánto el diseño contribuye a la calidad de la experiencia humana, la relación que se da entre los productos y la forma en que las personas construyen sus ideales de felicidad. Estudios que exploren la incorporación de temas de salud, y esto es muy importante, en la generación de objetos, el impacto que el diseño causa en el cuerpo y las responsabilidades reales de la disciplina en temas de salud pública. Otra vacancia urgente es el rol del diseño en la percepción general del tiempo, del espacio y la libertad, así como en los cambios en los modos de vida, especialmente estudios sobre dispositivos electrónicos, como por ejemplo los videojuegos. Por otra parte, creo importante profundizar las relaciones que se pueden establecer entre el diseño y el lenguaje, especialmente lo que respecta a objetos digitales de comunicación. También en temas referidos a redes objetuales digitales y su naturaleza, así como estudios sobre el rol del diseño en el Internet de las cosas y el uso del Big Data. De este estudio se desprende la necesidad también de mapear protoprácticas y exprácticas con la finalidad de comprender de qué manera los cambios disruptivos en la forma, la función o la tecnología afectan a las prácticas. Y para ello se requeriría mapear con abundantes casos de diseño en búsqueda de un modelo o patrón de comportamiento. Otro tema estaría en la indagación sobre los distintos modos que se pueden dar en la apropiación de la práctica según el género, edades y etapas del ciclo de vida, y cómo estos estadios y roles permiten y de hecho generan innovaciones en las prácticas y personalizaciones puntuales en el uso de los objetos y por tanto en el diseño mismo. Otras áreas de indagación están en la exploración de los modos en que las prácticas diferentes dialogan a través de un mismo objeto y de qué manera se presentan los flujos de información, sentido y competencias que se generan en los momentos en que se entrecruzan las materialidades de distintos objetos incorporados en distintas prácticas. Finalmente, y ya cerrando, en el caso de estudio poco se pudo rastrear sobre el tema de impacto ambiental. Los objetos no manejan discursos referidos a la naturaleza, tampoco los usuarios conectan el uso del dispositivo a particularidades ambientales, tales como el consumo energético, la producción de basura o la ecoeficiencia. Si bien excede los fines de esta tesis, constituye un área de vacancia importante para futuros estudios que exploren cómo las nociones de lo ambiental se manifiestan en los imaginarios vinculados en los objetos. Como se puede apreciar, el estudio deja abiertas cuestiones relevantes a ser exploradas en el futuro y que, desde el enfoque de la teoría de la práctica social, podrían dar luz sobre aspectos poco explorados del diseño que se requieren para la construcción de una teoría del objeto diseñado en la contemporaneidad. Muchas gracias a todos por su atención. Creo que me quedan 30 segundos, así que me gustaría hacer algunos agradecimientos. Para terminar esta presentación, quiero agradecer a las autoridades y al equipo de trabajo del doctorado de diseño de la Universidad de Palermo y a las autoridades y a la Universidad de la SUAY, a Homero Pellicer y Vanessa Martello, directores de esta tesis,
a Enrique Santos, Dora Giordano, Piercosimo Tripaldi, Roberto Céspedes, Marina Matarrese, Ana Cravino, Roxana Inuk y Guillermo Bengoa por su asesoría y apoyo en diversas fases de la investigación. A Toa Tripaldi, Santiago Vanegas, Genoveva Malo, Giovanni Delgado, Yariela Correa, Jimena Guerrero, Anderson San Martín, Ariel Ramos, a todos los profesores y compañeros de la 9ª cohorte que fueron compañeros de aventura y a mis alumnos. Y finalmente, un gracias muy especial para mi familia por su apoyo y su paciencia. Gracias. Nosotros somos los agradecidos, Ana. Felicitaciones por el cumplimiento de tu tiempo, impecable. Hay aplausos por allí, pero bueno, vamos a ver de qué se trata ahora en lo que es la defensa. Yo originalmente, con la premura del comienzo, olvidé o se me pasó dar las palabras inspiradoras de la doctora Matarrese, así que ahora me gustaría que Marina nos contara, antes de la participación de los miembros del tribunal, cuál es el sentido de que los miembros del tribunal objeten, pregunten, comenten en este momento previo a la consulta o la deliberación sobre el trabajo de Ana. Marina. Bueno, gracias Roberto. Felicitaciones Ana, directores Vanessa y Homero, que siempre son súper fundamentales en todo este proceso, y al jurado, a María Margarita, a Mabel y a Marcelo, que con su mirada externa, crítica, digamos, en este acto, en este rito de pasaje en el cual Ana pasa de hacer de doctoranda a autora, digamos, ¿no? Cuando uno recibe un título tal, es que ha construido conocimiento original, se ha convertido en autora de conocimiento, y en ese sentido, como todo rito, tiene esta mirada externa, crítica, que valida eso como, y la bienviene como parte de esta comunidad académica internacional en pleno ejercicio de convertirse en un par disciplinar de los constructores de conocimiento, en este caso del diseño, y eso uno hace en este rito de pasaje que es la tesis doctoral, y en el que por otro lado también estamos todos presentes felicitando y queriendo que esto ocurra, no en detrimento de la calidad que es necesaria, así que en este caso se cumple y se cumple todas las cuestiones, ¿no? La mirada externa, rigurosa, y las ganas de que esto suceda, porque estamos tirando todos del mismo barco, digamos. Así que, bueno, felicitaciones Ana. Gracias. Y te dejo a vos en esta charla un poco fuera de tiempo, pero, pero necesaria. Ahora sí, oportuna de todos modos, decía. Bueno, ahora a defenderse, por eso se llama defensa. No sé si el tribunal está previsto que ataque, pero después de la pandemia todo es posible. Esperemos que así no sea. Vamos a darle el espacio para comentar, preguntar, opinar a la doctora Mabel López. Bueno, en principio quería felicitarte, Ana, tanto por el escrito como por la defensa. Realmente el escrito fue un placer leerlo, realmente fue muy, muy interesante, me resultó el desarrollo que hiciste. ¿Cómo pudiste construir un objeto de estudio tan interesante, un objeto, a partir de un objeto cotidiano, ¿no? Que, bueno, a veces es difícil de imaginarlo, pero realmente has desarrollado una teoría muy interesante. Por otro lado, quería poner en relieve el hecho de que pudiste retomar todos los elementos que el tribunal te fue marcando, y bueno, una de las preguntas que yo tenía justamente en relación con el estado de la cuestión, el marco teórico, hiciste referencia en tu defensa, por lo tanto creo que bueno, queda cubiertos todos los aspectos que mencionamos en los comentarios. Y realmente como fortaleza de la tesis quería destacar el hecho de que que fue muy interesante cómo pudiste crear una metodología para realmente dar cuenta de este tipo de objetos a futuro, ¿no? Y cómo, bueno, esto ya como lo desplegaste al final, ¿no? Todas las proyecciones que tiene
la potencialidad que tiene esta herramienta teórico-metodológica que se genera a partir de la tesis, ¿no? Y cómo, bueno, también estas posibles modificaciones, ¿no? En relación con, bueno, qué otras cosas se pueden incorporar a esta herramienta. Y creo que realmente es interesante como modelo de tesis, ¿no? Esta idea de, bueno, no solo estamos dando cuenta de un objeto de estudio, sino también de estas posibilidades teórico-metodológicas de crear nuevas herramientas que sean útiles para los diseñadores y para los diseños. Y realmente como es tan vasto y extenso todo lo que desarrollaste tanto en el escrito como en la defensa, te iba a hacer una pregunta más, tal vez menos teórica, sino que ¿cuál fue la motivación para elegir ese objeto de estudio en principio? Y después otra en relación con las proyecciones, si a partir de la pandemia, la pospandemia y los cambios tecnológicos que estamos ya palpando, si te imaginas a partir de este modelo teórico, cuál es la deriva de este objeto, el devenir del objeto, qué relaciones nuevas te parece que se van, porque desde que uno entrega la tesis a este acto de defensa, me imagino que seguiste pensando cosas en relación con el objeto, y si querés desarrollar eso. Bien, gracias Mabel por tus comentarios. Respondiendo a la primera pregunta, en realidad yo hubiera querido hacer una tesis más comparativa. Mi aspiración era generar este mapeo del teléfono y también de la lavadora de ropa y también de la copa menstrual, pero realmente siguiendo las buenas recomendaciones de los profesores decidí achicarlo. Escogí el teléfono porque creo que yo misma he vivido todos esos pasos desde el teléfono fijo hasta el 4G. Soy de esa generación que ha visto la digitalización, entonces era una forma también un poco nostálgica de teorizar sobre algo que a veces pasa desapercibido y que pasa en muchas categorías de objetos tecnológicos. Me pareció que el teléfono además está tan inserto en la vida cotidiana que por lo general le prestamos poca atención, está casi invisibilizado. Pienso que en la mayor parte de los hogares tenemos un teléfono fijo que prácticamente ya no suena, que ya ni siquiera nos invita a pagar mucho la boleta, ni nos acordamos que está ahí, sino hasta cuando realmente ya necesitas por algo muy, muy excepcional. Y sin embargo está ahí, y sin embargo lo cargamos adherido al cuerpo y tiene un impacto directo en lo social también, en nuestras costumbres, en lo que hacemos. Como decía, se adhiere tanto a nosotros y en este momento dependemos en muchos sentidos del teléfono. Entonces me pareció que socialmente tenía un peso relevante, no sé si más importante, pero sí más actual que el de lavadora de ropa, que probablemente hubiera resultado más interesante en términos de género, y más que la copa menstrual porque es algo que apenas empieza a masificarse, mientras que el teléfono ha pasado por varios estadios de desarrollo, su forma ha evolucionado, se ha conectado con diversas tecnologías, entonces me permitía explorar muchísimo más la dinámica de los cambios a lo largo del tiempo. Respecto a lo que va a pasar con el teléfono, sinceramente yo creo que el celular ya vamos a tener que encontrarle un nuevo nombre, ya no podemos seguir llamándole teléfono celular. Para mí, como lo cito en la tesis, se vuelve una central de mando, a tal punto que muchas de las veces incluso está llegando a reemplazar el computador. En este momento tecnológicamente tiene unas capacidades de procesamiento y de conexión y de descarga de datos que está casi igualando a un computador estándar, digamos, y eso nos facilita el trabajo en el teléfono. Para mí se vuelve una central de mando porque en este momento estamos comunicándonos a través del teléfono, estamos almacenando datos, accediendo a nuestros archivos, accediendo al computador, accediendo a la alarma de la casa, accediendo incluso a la programación de los objetos domésticos. Mencioné las aspiradoras porque ahora hay las aspiradoras robots que se pueden conectar, encender, programar a través del celular. Entonces, para mí, como mencioné, es un objeto que se está volviendo ineludible. Ineludible porque es esta central de mando que nos va a permitir configurar todo el entorno tecnológico que cada vez se va complejizando. Y por otro lado, y por eso hacía énfasis en los temas de la importancia de analizar las responsabilidades en salud pública,
también a mi criterio es esclavizante, no solamente desde el punto de vista de la vida cotidiana, sino también corporal. Tal vez no nos damos cuenta, pero, y también lo menciono en la tesis, hay unas situaciones de salud, de problemas, de síndromes relacionados con nuestros cuellos, nuestros dedos, nuestras muñecas, que ya se están dejando ver por el uso intensivo de celular. A medida que pasan las generaciones, el celular lo entregamos a niños cada vez más jóvenes y quiere decir que dentro de unos años vamos a ver los efectos en su cuerpo de este dispositivo, pero son temas que difícilmente se discuten y pienso que serían importantes discutir dentro del diseño. Muchas gracias, súper interesante el desarrollo. Gracias, Mabel. Bueno, le damos el espacio ahora a la doctora Ramírez Jefferson. Margarita, tus preguntas, comentarios, objeciones. Sí, bueno, en primer lugar quiero felicitarte a Ana María por tu trabajo. Bueno, se nota que ha sido un trabajo arduo, es mucha información la que has recolectado y con la que has trabajado. Me parece que el tema central, ¿no?, de la tesis sobre la difusión y el uso del teléfono entre los años 1970 y 2020 en Ecuador se presenta y se desarrolla de manera articulada y plantea además los parámetros básicos que determinan tu objeto de estudio, ¿no? En ese sentido me parece que está bien acotado. También, bueno, he encontrado algunas respuestas en tu presentación con respecto a algunos temas, como por ejemplo, ¿no?, la parte temporal, ¿no?, que es una parte que a mí me llamaba un poco la atención. También me parece que, bueno, el tópico que tú trabajas es de actualidad y de hecho forma parte de la agenda del campo disciplinar del diseño y es un aporte importante a los estudios latinoamericanos sobre diseño, ¿no?, que creo que es la tarea que todos tenemos ahora pendiente con respecto al diseño y Latinoamérica, ¿no? Y me parece además interesante cómo el diseño industrial asociado a las prácticas sociales, ¿no?, y darle la relevancia al diseño en la construcción de las prácticas sociales que finalmente son las que nos constituyen como sociedad, ¿no? Por otro lado, el estado de la cuestión, el marco teórico y el trabajo bibliográfico también me parecen adecuados, actuales, pertinentes. Y además permite, pues, efectivamente establecer las vacancias investigativas, ¿no?, en estudios que abordan esta problemática, como tú bien has señalado, que son pocos, en verdad, sobre los vínculos entre productos diseñados, sociedad y consumo, ¿no? También con respecto a la fundamentación y la construcción de la metodología que has aplicado, o este marco teórico metodológico que has aplicado, también me parece interesante, me parece que corresponde además a un trabajo de tesis doctoral, ¿no?, donde has conjugado una serie de técnicas y de herramientas, ¿no?, de trabajo. Y bueno, eso me parece súper interesante porque es como ver el objeto desde las publicidades, el objeto en su forma misma y el objeto desde los usuarios, ¿no? Entonces, eso también me parece muy interesante en ese sentido, porque es verlo como en 3 dimensiones, ¿no?, distintas. Bueno, la redacción es clara, es estructurada, ¿no? Tu capacidad argumentativa también y de síntesis es adecuada. En resumen, a mí me parece que tu trabajo es que propone, digamos, un modelo teórico y metodológico interesante que ojalá pues hayan otros estudiosos que quieran seguir en esta, yo me imagino que sí, ¿no?, con el auge que tiene en este momento todo lo que es el diseño industrial, ¿no? En mi país sobre todo es importantísimo. Bueno, y lo que sí me queda
bueno, y en general, digamos, ya para terminar esta parte, la calidad global de todo este trabajo de investigación me parece que muestra tu capacidad de discusión, reflexión y dedicación, ¿no? Que le has dado a tu tesis. Y en ese sentido te felicito. Lo que sí me gustaría de repente, que no sé si puedas ahondar un poquito más justamente en este tema del recorte temporal. Este, claro, aparece fijo, inalámbrico, celular, y hablas del objeto diseñado como el objeto situado. Y mi pregunta va por si investigaste o te acercaste un poco al porcentaje de usuarios, ¿no? ¿Cuántos usuarios en el Ecuador? ¿Cuál es el porcentaje de usuarios de teléfonos fijos con respecto al teléfono inalámbrico y con respecto al celular, ¿no? Te lo pregunto porque en mi país sí es notoria, o sea, el teléfono fijo era un artículo de lujo, ¿no? Y ahora el teléfono celular es una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, digamos, ha cambiado sustancialmente la manera en que es concebido el teléfono en este momento y el alcance que uno tiene a este objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustaría saber si has averiguado, si tienes alguna idea de cuál es el porcentaje de usuarios, ¿no? Con respecto a los teléfonos, sí. Sí, gracias. En realidad, la cifra exacta se me escapa en este momento, pero ambos están masificados y superan más del 60% de la penetración en los hogares ecuatorianos. En el caso del teléfono fijo. En el caso del teléfono celular, incluso supera, porque hay hogares donde obviamente tenemos más de un teléfono celular por hogar. Entonces, el nivel de penetración es mucho más profundo. A nivel de post-pandemia, esto se intensificó. Entonces, el teléfono fijo, como tú dices, en nuestros países inició como un bien de lujo y además de uso comunitario. En las primeras digamos que en las primeras instalaciones del teléfono fijo, incluso la casa que alojaba este primer teléfono fijo del barrio, del pueblo, se convertía en una casa de liderazgo comunitario. Se prestaba el teléfono, se rentaba el teléfono, familias enteras acudían a la casa del vecino para hacer sus llamadas telefónicas, para comunicarse con sus seres queridos. A medida que se masifica, pasamos también al teléfono inalámbrico, es como una curva, se masifica y después con la emergencia, a medida que va desarrollándose el celular, va como decayendo la difusión del teléfono fijo. A tal punto que hoy en día, si bien en la mayor parte de los hogares ecuatorianos está, como decía, presente, el uso es mucho más intensivo del teléfono celular que del teléfono fijo. En las entrevistas también se evidenció este tema. Se ve al teléfono fijo como un elemento que está ahí casi por tradición. La mayor parte de hogares ya no lo usa, excepto para hacer llamadas muy específicas, como por ejemplo a las abuelitas o a personas muy cercanas de la familia con las que se requiere este tipo de comunicación. Sin embargo, la mayor parte del uso está desplazado hacia el teléfono celular y hoy en día ya ese teléfono es un 4G. Entonces, además de estar desplazado el uso del telefoneo, está desplazada una cantidad de otros usos, de otras prácticas, ¿no? Como la lectura, el mirar televisión, el navegar en internet, el jugar videojuegos. Entonces, no solamente se desplaza la práctica del telefoneo, sino que a estas se adhieren a través del dispositivo muchas otras prácticas que van a configurar este imaginario completamente diferente de lo que es un dispositivo de comunicación. No sé si es que contesté pertinentemente la pregunta, pero por ahí va la cosa. Sí, gracias, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ti, muchas gracias. Doctor Torres, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de no extenderme mucho. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a la doctoranda por la presentación y la Gracias. contribución, realmente la contribución que puede generar la teoría de las prácticas sociales, como muy bien mencionaste, para estudiar fenómenos complejos como es el diseño. Eh, y una de las cuestiones también que me interesaría
saber, me gustaría si se puede, si podés un poquito ampliar cuáles serían para vos las futuras líneas de investigación de aquí en más, ¿no? Porque me parece que si por un lado lo del teléfono, más llamado teléfono hoy por hoy, porque realmente es un dispositivo que ya trasciende a lo que llamamos teléfono, y hoy por hoy tenemos un banco ahí prácticamente en el teléfono, ¿no? En este dispositivo en el cual operamos a través de este dispositivo. Hasta es más, el otro día hablando con unos colegas decía, es mucho más valioso la funcionalidad que tiene este dispositivo, lo que puede ya tener este dispositivo ahí adentro, que el aparato en sí, ¿no? Antes te decían me robaban el celular o el teléfono, pero hoy por hoy es más importante lo que hay ahí adentro, por todos los mecanismos que uno puede empezar a articular con ese dispositivo, ¿no? Que empieza a ser ya demasiado valioso. Así que bueno, entonces un poquito para ir cerrando es esto, ¿no? ¿Qué líneas de investigación se te están ocurriendo por hoy a medida que ibas trabajando esta investigación? Bueno, y acá en futuro, ¿cómo ves líneas de investigación como para poder ir desarrollando de aquí en más, ¿no? Bueno, gracias por los comentarios. Pienso que en la línea de los objetos tecnológicos digitales hay muchísimo por explorar. Creo que incluso la metodología que se logró desarrollar puede servir para replicar estudios similares. A mí me parece bastante interesante explorar el tema de los videojuegos, por ejemplo, que también tienen un nivel de penetración fuerte en los hogares y que incumben especialmente a nuevas generaciones. Entonces, las prácticas que se desarrollan o no, porque en el caso de los videojuegos se deja de hacer cosas por el videojuego. Las cosas que se hacen y se dejan de hacer gracias a este dispositivo inserto en los hogares. Me parece que es un tema que debe ser fascinante en temas de dispositivos electrónicos digitales, digamos. Ahora, siempre dentro del campo del teléfono de este caso, me parecería muy interesante profundizar en la cuestión del Big Data, o sea, realmente cuánto el diseño contribuye al uso de los datos, cuánto éticamente es adecuado el uso de esos datos, qué tan inmersos estamos en esta cuestión a través de los objetos, porque en el momento en el que hablamos del Internet de las cosas, básicamente todas nuestras cosas, o a medida que incorporemos elementos domésticos conectados con el Big Data a la web y estén migrando información, cuánta de esa información realmente va a ser usada y cuáles son los límites de la privacidad en estos ámbitos. Y ya conectados directamente con la teoría de la práctica social, a mí me parecería muy interesante analizar un poco más a profundidad la forma en la que las redes objetuales interactúan entre sí y, como mencioné, una línea interesante es ver cómo más prácticas conectadas con una misma materialidad pueden irse generando a través de redes y al mismo tiempo cómo más materialidades inmersas dentro de una misma práctica pueden dialogar a través de estas redes objetuales, ¿no? Entonces, por ambos lados, de todas formas, creo que serían estudios de abordaje sistémico, como en el caso del teléfono, ¿no? Porque me parece que, como tú mismo mencionaste, lo interesante de la teoría de la práctica social para el abordaje de los temas de diseño es que tiene este carácter complejo y sistémico, que tiene esta capacidad de dialogar sobre problemáticas sistémicas y complejas como son las del diseño. Entonces, para mí, cuando exploré esta teoría de la práctica social al inicio del planteo de esta tesis, me pareció perfecta porque tiene esta naturaleza que le permite este diálogo directo con toda la teoría del diseño. Entonces se abre a cantidad de posibilidades de líneas de investigación, algunas de las que mencioné. Realmente me hubiera gustado hacerlas, pero no sé si tengo ganas de hacer otra tesis doctoral, así que me encantaría que alguien más las retome, o en tal caso me voy a tomar unos meses de descanso y voy a empezar a explorar esas líneas. O
y acá ya le doy el puntapié inicial a Roberto o a Gaito. Tenés la postdoctoral de la universidad, así que podés continuar tranquilamente. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y así comenzamos el tercer momento de la defensa, que es la deliberación. Los vamos a dejar, yo voy a suspender la grabación. Formatos y estilos que en ocasiones cubren por completo a los dispositivos celulares. En la defensa, la tesista aclaró que deliberadamente omitió esos aspectos. Sin embargo, comentó que se había agregado en el anexo mayor información. La carencia de una mayor especificidad en cuanto al diseño en una tesis de la disciplina debilita el estudio del objeto material y cuestiona el concepto de diseño al cual se adhiere. Yendo un poco más allá, se pone a prueba un modo de crear teoría, proponiendo un modelo teórico para el abordaje de las problemáticas de diseño referidas al objeto y su contexto. Una de las mayores fortalezas es el modo en que diseña la investigación, integrando diferentes métodos para obtener datos y procesar los resultados, sumados al rigor con que fundamenta cada paso metodológico con detalle. Los anexos dan cuenta de un trabajo intenso y apoyan la evidencia empírica que sostiene la argumentación. Logra los objetivos propuestos a partir del análisis de un caso concreto y avanza en un modo de conocimiento del mundo objetual que hace dialogar la teoría del objeto con la teoría de la práctica social. En las conclusiones se validan las hipótesis, también se evalúa el cumplimiento de los objetivos a partir de una síntesis de resultados. Existen aportes disciplinarios genuinos y valiosos. En la defensa se explicitan mejor estos aspectos y la necesaria síntesis contribuyó a clarificar y le otorgó mayor contundencia. Se propone también revisar algunas conclusiones como el diseño es un motor de consumo, lo cual resultaba una afirmación muy amplia, aun cuando en la defensa especificó que se refería al diseño industrial, pero no prevé el rol de otras disciplinas que participan en ese proceso, como el marketing, neuromarketing, medios, publicidad, etc. En la presentación de la defensa oral fue ordenada, aún más que en el propio escrito, y la síntesis ayudó a cerrar los vínculos entre la teoría y la práctica. En la exposición dio cuenta de los comentarios y aportes de los jurados con mucha exhaustividad. A pesar de estos señalamientos, se destaca que el autor ha hecho una tesis que demuestra interés por su tema, dedicación y aprendizaje, teniendo en cuenta las fortalezas de la tesis como el trabajo de construcción de evidencia empírica y el esfuerzo por desarrollar un modelo innovador. Se considera que la tesis está aprobada con 9 puntos sobre 10. Yo no quería que se viera la nota, la aplaudimos entonces. Felicitaciones. Felicitaciones, Ana. Felicitaciones, Ana. Gracias a todos. Gracias, Vanessa. Felicitaciones. Yomero también. Gracias, María, Marcelo, a todos. Muchas gracias. Bueno, Gracias, tenemos una Mabel. doctora más. Felicitaciones. Gracias a todos. Pongan todos los emojis que quieran. Tanta gente querida ahí, tanta gente que está en la gatera esperando su momento de defensa. Yo vi unas cuantas caras que sufrieron a la par. Así que bueno, esperemos que pronto nos encontremos defendiendo las tesis que correspondan para seguir inundando a Cuenca de doctores. Últimas palabras de Ana Gracias a Tripaldi. todos. Nada, yo solo quiero volver a reiterar los agradecimientos a todo el equipo del doctorado, a mis directores que fueron muy pacientes, incluso cuando les presionaba y molestaba por WhatsApp. Así que, nada, reiterarles a todos las gracias, a todos por asistir, el apoyo de mis amigos y compañeros del doctorado y a mi familia sobre todo. Son momentos en los que uno se abstrae con el doctorado y a veces roba tiempo de los otros espacios, pero ya llegamos a este día y creo que estamos bien. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, gracias a todos. Nos vemos la próxima. Adiós, adiós. Chao, felicitaciones. Chao, chao. Felicitaciones, chao, chao. Chao, Chao a todos. Chao, chao.